Súper. Entonces, em, estaba yo diciendo, un segundito, nos acomodamos aquí. ¿Qué? Vamos aquí. Eh, Iremos encontrando como avanza la vida y como vayan avanzando en la licenciatura, que la vida académica se desarrolla básicamente en función de la escritura y la lectura. Algunas veces nos toca leer, la gran mayoría, y algunas veces nos toca escribir. Y la escritura de textos académicos o la escritura académica es esta herramienta básica que vamos a estar utilizando para la producción y la reproducción de conocimientos. Es decir, a veces les vamos a pedir que hagan un resumen, que hagan una infografía, que hagan una serie de bullets, un mapa mental, un etcétera, que condense la información para reproducirla. Y otras veces les vamos a pedir, ¿no? Como ensayo. Los ensayos tienen normalmente una parte de reproducción de conocimiento, ¿no? Donde retomamos ideas eh, y de producción de conocimiento que tiene que ver con traerla a un eje nuevo, a una luz nueva, cruzar información o desde distintas posturas o con diferentes elementos, etcétera. Eh, y finalmente, una de las cosas que tendremos que lograr es que la escritura sea clara, sea concisa, sea sencilla y sea adaptable o se adapte. Y estos, perdón, otra vez estos elementos, voy a decir, son cosas que un poco vamos desarrollando y que en realidad como que terminamos de tener bien a partir de la práctica y de la escritura y reescritura constante. Eh, no voy a decir ahorita porque las tengo más adelante, como a qué para decir como a qué se refieren. Insisto, ya las presenté, pero igual. Em, Aquí sí dejé las seis Cs que son como las seis Cs básicas que yo aprendí en este curso de hace un año, eh, más o menos, pero les dejé en la sesión pasada unas seis aparte. Un texto normalmente es comprensible sobre, pues, en general, pero el texto académico tenemos que cuidar, eh, respetar las normas de la textualidad eh, y respetar como ciertas características y elementos que puedan ser más o menos repetibles o básicos. Eh, Uno es que los textos sean claros. eh, las digo todas y luego me explico un poco más, quizás. Creo que es más fácil para mi cabeza. Claro, concisos, correctos, coherentes, completos y cortés. Eh, que sea claro, lo que busca es que vaya como por una línea, por un lado, y por otro lado, que el texto sea fácil de leer, que no estemos utilizando demasiada jerga o demasiados tecnicismos si no son necesarios ni relevantes y no usar palabras como súper rebuscadas, que el texto no sea súper, eh, eh, voy a decir a propósito, perifollado, ¿no? O sea, que no tenga así como, no tiene que ser súper rebuscado ni súper complejo y no tienen que usar las palabras más complejas del diccionario porque eso lo que hace es que el texto sea poco claro y poco accesible, y eso la gente lo lee menos o lo utiliza menos. Eh, Otra es que sea conciso, que vaya al punto de la mejor manera posible, de la manera más fácil posible y más rápida, que sea correcto, que siempre la información que estemos presentando sea actualizada y sea verdadera y tener un respaldo de lo que estoy diciendo. Otra es que sea coherente. Si digo que voy a defender una cosa, defender esa cosa. Si digo que voy a hablar de un tema, hablar de ese tema. De pronto nos es fácil como empezar a irnos por la tangente o empezar a hablar, no estoy hablando del árbol y del tronco principal y de pronto empiezo a hablar de la rama y de la ramita y de la hoja y del bichito que está en la hoja. Como
regresar, o sea, de pronto más bien ni siquiera voltear a ver las ramas, sino enfocarme en el tronco del árbol. Em, que sea completo, y en que sea completo les decía la vez pasada, como cuando definimos el objeto de estudio, que es importante hacerlo en la introducción, ¿no? Es decir, como qué voy a ver y desde dónde y cómo, hacerlo más clarito el límite de ese tema, ¿no? Voy a ver eh, el impacto medioambiental en el río y los impactos en salud y cómo esto se relaciona con el ODS de salud, ¿no? Y hacer esa línea lo más clarita posible y que el texto abarque y desarrolle cada uno de estos temas. Em, Esto es importante y que un poco nos salga para que no termine siendo no conciso, pero por otro lado que termine, que sí cubra todos los elementos que son importantes. Y por último, cortés, que básicamente a lo que se refiere el que el texto sea cortés es que considere a quien me está leyendo. Em, si yo voy a escribir un texto de relaciones internacionales o para entender el mapa del mundo actualmente para niños, pues considerar para niños de qué edad, en qué idioma lo voy a escribir, si son niños, niños, ¿no? Eso, de qué edad, en qué contexto lo van a leer, para qué es importante que lo sepan, qué es lo que voy a como, integrar de información. Eh, si lo voy a escribir para mi curso de la licenciatura, entonces, ¿no? Como más o menos quién me está leyendo, cuál es el lenguaje, cuáles son los conocimientos previos, eh, etcétera, ¿vale? Eh, Cuando armamos, este cuadrito está como tal en su material de la UCA, entonces solo quiero em, hacer un como énfasis en un par de cositas. No me puedo poner acá, me estorbe. Bueno, em, sobre cómo le vamos a hacer para organizar los textos, ¿no? Pensando en eh, que nuestro texto cubra con que sea claro, conciso, correcto, coherente, completo y cortés. Una de las primeras cosas que tenemos que definir es qué es lo que va a ser nuestro texto, ¿no? ¿Cómo lo voy a organizar? Y eso lo hago desde que defino el objetivo o el objetivo, el tema y el argumento de mi ensayo. Si no saben muy bien cómo elegir estas, esta puede ser una gran herramienta. Em, y si ya decidieron, como asegurarse de que estén como cumpliendo con todo, con todos estos elementos, dependiendo del objetivo y de cómo estén estructurando su trabajo. Eh, Parte de mi trabajo puede ser una de las principales ideas, o la principal idea en realidad puede ser hacer comparación o contraste. Y aquí lo que buscamos es examinar diferencias entre dos o más objetos, ideas, eventos o experiencias. Entonces, eh, yo voy a hacer un trabajo en el que hago como un caso comparativo entre México y Suiza sobre la implementación de sistemas de salud para cumplir con los ODS, por ejemplo. Eh, lo primero que sí, las voy desarrollando cada una. Lo primero que tendría que hacer entonces en la introducción es plantear por qué estos dos fenómenos son comparables o contrastables. O en qué, desde dónde lo estoy mirando para que así lo sea. Deme un segundo para guardar la grabación previa. Ay, se está trabando mi computadora. Estoy mucho rato prendida hoy, trabajando con mucha ingeniería. Sí, sí, perdí mis lentes y me ven haciendo caras. Em, no, no los perdí, solo están muy rayados. Después de cierta hora del día ya veo peor con esos lentes. Em, Ahí está. En el desarrollo, cuando estoy haciendo comparación o contraste,
tendría que describir y explicar cada elemento contrastado y su relación o posición o analogía, diferencias y semejanzas entre cada uno. Es decir, volviendo al ejemplo de si estoy haciendo el comparativo de salud en Suiza y México, en que en la introducción diría, pues los voy a comparar porque ambos son sistemas de salud, ambos tienen un... perdónenme, no sé qué le pasa a mi computadora. Siento que creo que tiene... Es la segunda vez que nos hace esto, ¿verdad? Normalmente es cuando se está terminando de guardar la... Cuando se está terminando de guardar la previa. No sé por qué la cierran. Pero bueno. em, hasta la cabeza me duele. Va. Entonces, cuando entonces, porque voy a hacer la comparación contraste porque ambos son sistemas públicos, ambos países tienen un fondo destinado específico para esto en temas de programa de salud pública, etcétera, y de como bienestar social, ¿no? Como de dónde viene. Y en el desarrollo, decir como, a ver, ¿no? Las diferencias son, ¿no? Como las similitudes son, tienen tantos acuerdos firmados a nivel internacional con este compromiso. Hay tantas agendas o tanta política de tal que no como son similares. Las diferencias son el presupuesto, la cantidad de personas a las que atiende, el presupuesto per cápita, la cantidad de hospitales que hay, etcétera. Y en conclusiones, lo que tendríamos que hacer es un desarrollo de las similitudes o diferencias encontradas y ¿no? decir como, bueno, ¿no? En este contexto, el sistema de salud es mejor en tal país que en tal país y tiene que ver con con estas diferencias. Y para acercarnos, lo que tocaría sería hacer, destinar más recursos, que la política sea más efectiva, que el recurso no se vaya eh, en cosas como X o Y, etcétera. ¿Va? Ahora, otra de las formas de estructurar el ensayo puede ser y de presentar la información puede ser problema-solución. Problema-solución. Pregunta-respuesta es el siguiente. Eh, la idea de el problema, cuando trabajamos de problema-solución, eh, es presentar cómo eso se resuelve, ¿no? Como este proceso para lograr, como sistematizado, pero presentar este proceso en el que se puede resolver. En la introducción tendríamos que explicar el origen y las consecuencias. ¿No? La contaminación de tal río ha provocado impactos ambientales como tal, muy resumido eso. En el desarrollo tendríamos que explicar con más detalle cuáles son los impactos y cuáles podrían ser las soluciones a partir de eh, lo que dice la teoría, lo que dice la política pública, lo que dicen eh, los ODS, etcétera. Y en conclusiones, tendríamos que dar a conocer los beneficios de esta solución que proponemos y qué es lo que, ¿no? O sea, como cómo esperamos que esto se vea eventualmente. Eh, hacer el problema solución creo que es más retador, sobre todo en los primeros semestres, porque pues apenas estamos como metiéndonos al tema. Eh, pero otra de las maneras que podemos tener para la organización del texto, para la planeación de los ensayos, es trabajar a partir de pregunta-respuesta. ¿No? Por eso, y yo siento que es una manera que es fácil y no por eso menos importante y menos valiosa de hacerlo porque no nos ayuda a plantear una pregunta específica o identificar una pregunta específica y luego responder a detalle. En la introducción tendríamos que plantear la pregunta y la tentativa respuesta. Si se dan cuenta, es un poco lo que yo les invito a hacer
casi siempre porque nos permite tener mucha claridad. En el desarrollo habría que responder a la pregunta de forma detallada, que es cuando les digo como, a ver, aquí está este contorno y cómo relleno ese contorno. O este rompecabezas se ve así y estas son las piezas que lo alimentan. Y en la conclusión habría que rechazar o reafirmar la respuesta que se planteó al inicio. Es decir, como, pues yo había planteado al inicio que esto se podía responder así y a lo largo de este texto puedo demostrar que efectivamente se responde así por yara, yara, yara. Ahora, otro es la causa-consecuencia. Estoy viendo ahora, porque siempre me pasa en este cuadro que me clavo y creo que mi luego termina siendo un poco más confuso. Cuando hacemos causa-consecuencia, lo que hacemos es demostrar la consecuencia de una acción o evento sobre otra acción o evento. Como A le pega a B. En la introducción lo que tendríamos que hacer es anunciar la consecuencia de un fenómeno y explicar qué es lo que está causando. Es decir, cuando una fruta madura demasiado, se cae del árbol. ¿No? La idea sería a lo largo del texto, ¿no? En el desarrollo, exponer cada uno de los elementos que provocan esta consecuencia a partir de enumeraciones, descripciones, efectos, consecuencias. ¿No? Bueno, la fruta se cae por gravedad, por el peso, porque ¿no? le empiezan a picar los animales y entonces pues se debilita y se rompe y se cae porque por un proceso natural de la planta, cuando llega a su punto de maduración específico, eh, la fruta cae para poder ser utilizada. Yo qué sé, pero evidentemente no se vio. Em, y en conclusiones, lo que tendremos que hacer es explicar la importancia de entender estas causas y estos del fenómeno estudiado, ¿no? A ver, revisé esto, esta información que di resume o resalta esta pieza del rompecabezas, este, y pues por eso es importante, ¿va? Y finalmente, ahorita voy a hacer una pausa, denme un segundo, voy a terminar aquí. Perdón, estoy aquí viendo el chisme del chat de los profes. Eh, y por otro lado, otra manera de organizarlo, más bien finalmente otra manera de organizarlo son las secuencias, que es organizar con base en un orden temporal o de sucesión o de acontecimiento o fenómeno. Es decir, en lugar eh, de comparar caso A con caso B o escenario A con B o de definir el problema y encontrarle una solución o pregunta-respuesta, etcétera, etcétera, describir la secuencia de algo. Eh, y es también perfectamente válido, siempre que al inicio también tengamos claro como cuál es el objetivo de presentar esta secuencia, ¿no? Como qué es lo que voy a lograr eh, con esto y como sí, cuál es el objetivo de presentarlo y cuál es el objetivo de presentarlo así, como que, qué saco de plantear plasmarlo como en este orden. Eh, el desarrollo sería como tal cual plantearlo como en términos cronológicos o de desenvolvimiento o en orden lógico. Y en la conclusión, cómo el orden influye en las características que tiene el acontecimiento o el fenómeno. Un poco aquí, sí, como el orden de los factores sí afecta el producto, ¿no? Esta sería como la lógica de decir, a ver, eh, primero había una vez un rey muy rico y un pueblo muy pobre. Después el pueblo se enfadó con el rey y dijo que no más. Después le fueron a cortar la cabeza y a quemar el castillo y después entonces se organizó ¿no? Como en este planteamiento y un poco, ¿no? Pero que nos permite, cuando hacemos secuencias, lo que buscamos es que nos permite entender de los procesos, estudiarlo como secuencia, ¿no? Como
no necesariamente como causa o consecuencia, sino eso, entender el proceso. Siempre me cuesta mucho trabajo explicar esto porque siento que es muy simple y que yo lo complico demasiado. Em, ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que solo pregunto. Bien, tan claro. Mm, va, va. Eh, Ahora vamos a hablar, ya les, creo que ya he hablado mucho en otros momentos de los ensayos teóricos. Sobre todo, creo que una parte importante de la, no sé si la sesión pasada, la antepasada, hablamos un ratillo de los ensayos teóricos, cómo se construyen, cuál es la finalidad, em, a qué información tenemos que recurrir y cómo se arma y etcétera. El ensayo empírico parte del conocimiento empírico, es decir, de las experiencias y la observación de los hechos. Y la evidencia, ahorita voy a qué nos referimos con evidencia, eh, es una parte sustancial, es una parte central que lo que nos va a permitir es dar confiabilidad a este tipo de conocimiento. Es decir, no solamente es importante o válido lo que dice la teoría y cómo construyo mi ensayo a partir de la teoría, sino también de mis experiencias o de mis observaciones. No necesariamente estamos hablando de autoetnografía, que eso es como aparte, bueno, puede ser, pero es como una pieza de muchas. Eh, pero si hablamos eh, de cosas que se pueden observar y de cómo las observo y cómo las voy estudiando y sistematizando, cómo hago este proceso de revisión y organización de la información. Em, Uno de los objetivos principales de la investigación empírica es aprender, de comprender y de tomar y hacer propia la realidad a partir de la observación y la experimentación. Cuando hacemos ensayos empíricos, yo les digo de pronto que normalmente cuando hacemos RI no hacemos necesariamente eh, ensayos empíricos de experimentación porque eso pues normalmente no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, pero es importante que lo conozcan por tema académico. En los ensayos empíricos, entonces, normalmente lo que hacemos es, antes de ponernos a redactar, eso es un proceso de investigación que nos permita generar una o varias hipótesis y realizar pruebas con los datos empíricos obtenidos y evaluar los resultados a partir de las pruebas realizadas. Es decir, eh, eh, no solamente es lo que estoy leyendo en la teoría o lo que hay ya publicado o dicho por otra persona, sino también, bueno, esa es una parte muy importante, hacer esa primera investigación previa para observar lo que ya hay, lo que ya se trabajó, etcétera. Y por otro lado, es lo que estoy observando en la realidad. Eh, si yo estuviera trabajando en un laboratorio, eh, parte del trabajo, parte de esta experimentación justo sería hacer, yo qué sé, si es dependiendo del laboratorio, ¿no? Si estoy poniendo a ratitas a hacer X o Y cosa, la cantidad de veces que lo tengo que hacer, eh, y tendría que tener como un seguimiento muy claro de día uno rata uno tanto, día 3 rata 4 tanto, día, ¿no? Y esta parte de investigación y de sistematización es muy importante para cuando hacemos estudios empíricos. Eh,
Y esto lo que nos va a permitir es que cuando demos el resultado podamos decir, esto está basado en evidencia. Esto no solamente lo dice la teoría, esto está probado en este contexto que funciona así. Entonces, se puede, bajo estas características o siguiendo estos patrones, se puede replicar y tendrá que decir o hacer más o menos lo mismo. Eh, una cosa que es muy importante y que la voy a decir hasta el cansancio siempre toda la vida, es que conocer el trabajo previo sobre nuestros temas es fundamental y utilizar estas mismas referencias de los trabajos previos es fundamental, ¿no? Hablábamos hace rato de la producción y la reproducción del conocimiento y la producción y reproducción académica. La sesión pasada hablaba del tema del plagio y el reconocimiento del trabajo y la creatividad y la originalidad, ¿no? Todas estas van de la mano con el uso de los de referencias a lo largo del texto, sobre todo porque es importante para el tema de originalidad conocer lo que ya hay. Y entonces, si estoy diciendo que esto es nuevo, que realmente sea nuevo. Bien. Eh, tenemos, ay, siempre, cada que presento esta parte y hago esta diapositiva, sufro porque cada vez la trato de cortar y siempre me queda una diapositiva muy compleja. Ya más bien, hoy he decidido que la voy a compartir, pues porque esto no se puede leer. Em, Cuando hacemos investigación empírica, es fundamental que utilicemos estadísticas, documentos, bases de datos, pruebas documentales, etcétera. Eh, Normalmente cuando hablamos de investigación empírica, hablamos de hechos que son percibidos a partir de la experiencia sensorial, es decir, ¿no? Como lo que captamos a través de los sentidos y que puede ser experimental en laboratorio en condiciones controladas o de campo en ambientes naturales no controlados y libres de manipulación de variables, que es sobre todo lo que hacemos en RI y en muchísimas, no sé si la gran mayoría, pero en muchas ciencias sociales eh, trabajamos desde no, no experimentales. Eh, Y la investigación puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, dependiendo del enfoque que se adopte y dependiendo de qué, bueno, sí, del enfoque de qué realmente es lo que queremos estudiar y cómo es la mejor manera de estudiarlo. Eh, Cuando hacemos, para hacer esta elección de investigación también depende mucho de creo que me voy a repetir, depende del enfoque eh, de qué quiero estudiar, del enfoque en el que esté, de los materiales que tengo, del objeto de estudio, etcétera. Entonces, bueno, algunas investigaciones o algunos trabajos eh, pueden estar muy apoyados en estadística, ¿no? Que son los de más corte cuantitativo, mientras que cuando hacemos cualitativo hablamos más de documentos, quizás algunas bases de datos más, como más flexibles, más abiertas, y de pruebas documentales o de entrevistas, de etcétera, etcétera. La investigación empírica, o cuando normalmente hablamos de investigación empírica, eh, los elementos eh, que tengamos a la mano se van a convertir en la base y lo que podamos presentar realmente se va a convertir en la base eh, eh, de la, como del sus, se van a convertir en la base de lo que estoy diciendo, ¿no? Es esta evidencia de la hipótesis que se plantea. Cuando yo voy a hacer investigación empírica, necesito tener entonces herramientas súper sólidas para hacer la recopilación de la información y hacer un sistema súper eficiente de seguimiento, como de, se me olvidó la palabra, de, para sistematizar la información, ¿no? Como decir, todo lo que se vea de esta manera lo voy a catalogar como esto, todo lo que se ve de esta manera lo voy a catalogar como esto, para que entonces poder ir agrupando y poder irle dando forma. No sé si me expliqué, creo que... Gracias, Viv. ¿Dudas hasta aquí?
Va. Entonces, em, cuando... quité una diapositiva. No, dame un segundo. Déjame ver si tengo... Me falta una pieza. No, porque más no me acuerdo qué era lo que iba a decir después de esto. Bueno, eh, entonces, como vemos aquí en el, pensando un poco en el contraste o las diferencias de lo que hemos trabajado en módulos previos de esta UCA, una de las cosas que van a ser fundamentales en los estudios empíricos es definir muy bien lo que estoy observando y los parámetros bajo los cuales lo voy a observar. Es decir, em, puede ser un poco repetitivo y quizás no parezca tan diferente de cuando están planteando el objeto de estudio y delimitándolo desde la teoría. Pero ¿no? Una cosa es cuando estoy recuperando información y haciendo un ensayo teórico, ¿no? A partir de lo que ya está, de la evidencia, de lo que ya está, de lo que está publicado, de lo que dice este teórico, de lo que dice esta teórica, de lo que dijo tal fondo internacional o tal institución, etcétera, eh, a cuando lo que estoy haciendo es sí utilizar eso, pero además observar un objeto como nuevo o un objeto que quizás se sale de como del planteamiento, ¿no? Entonces, no solamente estoy poniendo a discutir teorías, sino estoy tratando de incorporar elementos de la realidad. Mucho de lo que les vamos a ir pidiendo un poco por el corte de la universidad, es un enfoque como social, centrado en realidades concretas, actuales, pertinentes, que nos afectan, ¿no? Como en el mundo, pero específicamente en el país y específicamente como en nuestras ciudades o lugares de origen. eh, Tiene que ver con un poco con esto de hacer quizás trabajos más empíricos, ¿no? La teoría ya, en la teoría está muy bien, pero ¿qué pasa cuando la bajo a la realidad? Una de las cosas que nos toca hacer como científicas sociales y como científicas sociales con un perfil, sí, de desarrollo, de justicia social, de mejoramiento de las condiciones de vida, etcétera, es justo cómo utilizo estas herramientas que son muchas, que están construidas, que están planteadas en la teoría, si realmente explican la realidad, ¿no? ¿No? Cómo hago este match, digamos, de lo que está allá y lo que estoy observando aquí. Eh, ese es como un reto y una cosa que puede ser muy bonita. Por un lado, a mí me gusta mucho, me apasiona, y creo que tenemos todavía como muchas cosas que podríamos hacer para que esto siga siendo así, para mejorarlos incluso en nuestros procesos. Y otra cosa es esta importancia que decía yo como de cómo voy a observar lo que voy a observar. No, no sé, uno es definir muy bien qué es lo que voy a observar. Eh, no es lo mismo eh, observar como cómo y desde dónde voy a observar lo que voy a observar y qué herramientas voy a utilizar para hacerlo. No es lo mismo pensar en las desapariciones forzadas en la Ciudad de México que pensar en las desapariciones forzadas en Guerrero. No es lo mismo trabajar bajo la protección de una universidad a trabajar con una ONG y cómo me voy a acercar y qué herramientas voy a utilizar. Voy a hacer entrevistas, qué entrevistas voy a hacer, eh, es ético o no es ético, cómo me tendría que acercar a las familias, cómo tendría que hacer este proceso. ¿Voy a acompañar o solo voy a extraer información? O sea, hay muchísimas cosas que se empiezan a poner en juego cuando empiezo a pensar en los trabajos empíricos. Se puede hacer también sin como intervenir necesariamente y más bien recopilar información desde otro lugar que me dé la información o que me dé información importante
sin que necesariamente yo me exponga o exponga a las personas participantes en estos proyectos de investigación. Eh, pero otra vez, ¿no? Es súper importante definir como cuál es la herramienta que voy a utilizar para hacer esta investigación y qué tan fácil es o que se reproduzca para que alguien más haga un proyecto similar y qué tan confiable es en el sentido de cuánta información realmente me va a permitir recuperar y qué tan fácil es que yo pueda traducir después esta información, como todo este mundo eh, en puntos muy claves observables que me ayuden a decir, o como a argumentar y decir como, ah, sí, esta es mi tesis queda comprobada o queda rechazada. Dudas hasta aquí. Va. Nos queda menos de un minuto, entonces regresamos ahorita. Me quedan 3 diapos, creo. Dos. Y